Hola limones, bienvenidos un día más a El Limonero Podcast. Hoy vamos a hablar de qué es lo que tiene que ver el arte, los negocios y la universidad. Y para eso viene a charlar con nosotros Catalina Tejero, que es la decana de la Facultad de Humanidades de IE University, o el IE University, como lo conocen muchos aquí en España. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por vuestra invitación. Es un placer estar aquí. El placer es nuestro. Voy a entrar un poquito a saco, ¿no? Que últimamente veo como mucha polémica en el mundo, sobre todo entre los chavales. También creo que por los referentes que están teniendo, pero también por cómo va la sociedad de rápido, ¿no? Y la primera pregunta que me gustaría hacerte ¿es importante estudiar en la universidad? Pues claro, desde mi punto de vista, por supuesto que es importante, sobre todo porque es verdad que hoy en día, ¿no? Creo que está a la vista de todos, ¿no? El hecho de que muchísimos contenidos, ¿no? Uno puede adquirirlos con carácter, ¿no? Con muchísima accesibilidad, incluso con carácter gratuito, sobre todo a través de medios digitales, pero bueno, también yo creo que una cosa que es muy positiva y muy bueno de lo que yo creo que la sociedad ha avanzado es que uno puede asistir, vamos, en cualquier parte, en Madrid, sin ir más lejos, ¿no? Uno puede asistir a numerosas conferencias, charlas, es decir, el contenido, digamos, que está hoy muy accesible para muchísimas personas. Yo creo que eso es un motivo de celebración y eso es un signo que la sociedad avanza. Sin embargo, yo creo que el valor de la universidad pues sigue estando ahí, ¿no? Y yo creo que la universidad es mucho más que un sitio en el que no, que es depositario o generador de conocimiento. La universidad tiene, ¿no? un rol mucho más, yo creo, complejo que ese, y es el de alguna manera, el de ordenar ese conocimiento, el de transmitir ese conocimiento a través de unas palancas pedagógicas, le da como una coherencia y una estructura ¿no? a ese conocimiento. Además, yo creo que hoy en día lo que uno busca, ¿no? en la formación universitaria es más que conocimientos, ¿no? Uno busca pues las tan ahora afamadas skills, ¿no? a las que uno denomina en inglés, o sea, que son también esas habilidades. Al final también la universidad es un espacio de socialización, ¿no? Es un espacio en el que uno entra en contacto con personas distintas en las que ha interactuado en su época, ¿no? escolar, entra en contacto con esos profesores, esos docentes, y ya no solo lo que uno aprende en el aula, sino también lo que uno aprende fuera del aula. Y yo creo que además, según el tipo de propuesta de formación o de institución a la que uno se acerque, pues verdaderamente la experiencia extracurricular es tan importante como la curricular. Además, uno yo creo que aprende muchísimo de sus compañeros, entonces esa experiencia que todavía hoy por hoy pues brindan las universidades, que es la de ser un espacio de intercambio con otras personas, ¿no? que se sientan en el aula contigo, pues sigue siendo todavía una cosa diferencial, y eso es una cosa que verdaderamente hoy por hoy la construcción, digamos, de ese paquete formativo pues sigue estando un poco en manos de las universidades. Significa que hoy uno no puede aprender cosas, se fue formar en contenidos específicos a través de otros canales. Por supuesto, y creo que eso es una cosa fantástica, ¿no? ¿Significa eso que las universidades no siguen teniendo su función? Las universidades siguen teniendo su función, y hoy por hoy esa función sigue siendo bastante irreemplazable. Que ese discurso puede transformarse con los años, pues pueden pasar muchas cosas a futuro, pero hoy por hoy, a pesar de que efectivamente ese es un discurso que está sobre la mesa, pues verdaderamente yo creo que la propuesta educativa que todavía siguen brindando las universidades, pues sigue siendo diferencial, ¿no? Otra cosa es la responsabilidad que tenemos las instituciones, ¿no? de seguir mostrándonos relevantes, y de pues eso, de estar permanentemente un poco revisando ¿no? el currículum de los programas, el ver un poco ya no solo qué se enseña, sino cómo se enseña, cuáles son los objetivos pedagógicos, cuál es la metodología, qué queremos conseguir en el aula, el tipo de clases que forma, ¿no? que el tipo de grupos, ¿no? la labor que tiene la universidad en el proceso de admisión, ¿no? el tipo de alumnado que quieres conformar, porque eso inevitablemente va a generar una experiencia distinta, ¿no? en el aula. Y lo mismo con el tema del reclutamiento de profesores. Eso va a marcar de una manera
muy diferencial el tipo de educación, ¿no? Y de experiencia universitaria que uno va a poder brindar. Así que yo creo que hoy por hoy, pues las universidades siguen teniendo un rol importantísimo, ¿no? Estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que has dicho y empiezo un poco por el final, ¿no? Oye, ¿cuál es el profesorado que está ahí? Y el cómo se va a plasmar esos conocimientos o compartir esos conocimientos con los estudiantes y el ambiente o el ecosistema que se crea, ¿no? Es verdad que mucha gente a lo mejor dice, oye, la universidad ya no sirve para nada porque no te enseñan nada. Bueno, depende de qué universidad, depende de qué profesor, pero sin duda somos seres sociales. Y creo que un chaval de 18 años, que es cuando normalmente se entra a la universidad aquí en España, necesita todavía ese contexto social de grupo para seguir formándose. O sea, para mí sí es relevante. Hay casos concretos en los que a lo mejor hay una persona que puede desarrollarse sin necesidad de ir a la universidad. Sí, pero son casos excepcionales, ¿no? Bueno, y siempre creo que esa persona va a recibir otro tipo de formación, ¿no? No será la misma. Ya digo, o sea, yo creo que ahí lo importante, y también ¿no? Cuando hablamos, lo que creo que has apuntado un tema muy importante, ¿no? Es ese elemento de socialización entre los propios estudiantes. Eso tampoco significa que el tipo de universidad como la conocemos vaya a ser, ¿no? vaya a permanecer el tiempo exactamente en el mismo formato de aula, en la misma carga, ¿no? lectiva, en el mismo nivel de presencialidad. Es verdad, claro, que, por ejemplo, la experiencia que tuvimos durante la pandemia, ¿no? Que fue una experiencia como llevada online al extremo, también nos ha dado muchas lecciones, ¿no? Que yo creo que el elemento de poder formar a la gente a distancia está ahí, es una herramienta valiosísima, y de hecho yo a la institución que represento pues la utilizamos muchísimo, pero creo que ¿no? en el equilibrio está la virtud, y también entender un poco en qué proporción y cómo se imparte esa formación online, pues claro, agrupar bajo un abanico súper amplio, es decir, la formación online es buena, mala, es positiva, pues es que dependerá también mucho del nivel de madurez del alumno. Yo creo que se han demostrado que muchísimos elementos determinan el que esa formación sea una formación efectiva, ¿no? La duración de la clase, las herramientas que se utilizan, yo creo que ya todos hemos entendido que la formación online no es simplemente replicar la misma experiencia que se ofrece en un aula, en un contexto, ¿no? En lo presencial, replicarlo ante una plataforma de Zoom o de Teams. Está claro que cuando uno se enfrenta a un formato online tiene que activar una serie de palancas pedagógicas distintas a las que ofrece el contexto físico, que te da otras informaciones, ¿no? El estar frente a frente con una persona, pues se genera un tipo de experiencia que en el online tienes que suplir a través de otras palancas. Dicho lo cual, la formación online también tiene muchísimas ventajas, ¿no? A nivel de accesibilidad, volvemos, ¿no? A nivel de flexibilidad. Yo creo que no hay cosas no buenas o malas per se, sino que yo creo que hay que adaptarlo mucho a los contenidos, ¿no? No todas las disciplinas se pueden enseñar de la misma manera. Hay disciplinas que son más visuales, hay disciplinas que son menos visuales. El tamaño de los grupos, ¿no? Al que estés, no es lo mismo enseñar un contenido a un grupo de 5 personas que de 50. Ya digo, la duración, la madurez del alumno. No es lo mismo impartir contenidos para un alumno de 18 años que impartirlo para una persona de 50. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí, insisto, creo que además la pandemia ha sido ese periodo en el que las instituciones educativas tuvieron que hacer ese gran ejercicio, ¿no? de pasar a un formato prácticamente 100% digital. Creo que ha enseñado muchas cosas, ¿no? Y yo creo que definitivamente una de las conclusiones es que ahí hay muchos matices, ¿no? Y cómo se orquesta y qué objetivos pedagógicos queremos conseguir, pues van a determinar cómo queremos realizar esa formación. Estás tocando un montón de temas que cuando estoy pensando digo, ostras, es que estas consideraciones creo que todos los estudiantes que están buscando, ¿no? acceder a la universidad deberían tenerlas en cuenta, primero entendiendo quiénes son, ¿no? Que yo creo que muchas veces cuando ¿qué vas a estudiar? Cuando se les dice a un chaval de bachillerato ¿qué quieres estudiar? Se enfocan en quiero hacer esto. Y da igual en la universidad que lo ofrezcan, como quiero esto y no tengo en cuenta todo lo demás, ¿no?
Me gustaría preguntarte, desde tu perspectiva, ¿no? Tienes una trayectoria muy larga en el acceso a la universidad y demás. ¿Cuáles crees que son los retos a los que se enfrentan pues los estudiantes a la hora de elegir una carrera o una universidad? Bueno, yo creo que estamos en un momento absolutamente apasionante, me parece, ¿no?, de la historia de la educación, por muchos factores, ¿no? En primer lugar, porque realmente nunca hubo como tanta oferta formativa, eso es una realidad. Que esto a mí me parece también, dices, ostras, ¿por dónde empiezo? Bueno, yo creo que son, ¿no?, las nuevas generaciones son muy afortunadas porque realmente el abanico de opciones que hay fuera es increíble, ¿no? Hoy hay muchísimas carreras que es que antes no existían, o sea que yo creo que eso, para empezar, pues es un motivo de celebración, ¿no? La idea de que hoy yo creo que se puede elegir muchísimo más. También eso efectivamente puede ser abrumador. También es verdad que antes en general la gente optaba por estudiar en sus geografías. Esto es una cosa que cada vez más pues la gente, ¿no? Pues todo se ha vuelto también más, ¿no?, las posibilidades de viajar, de tal, pues ha hecho que la gente cada vez piense más en poder estudiar fuera o no, pero las posibilidades están ahí, ¿no? Quizá esa propia oferta es lo que hace que el alumno también se pueda sentir como abrumado ante ese, y no solo el alumno, los padres, ¿no? Que los padres quizá están familiarizados por un ecosistema educativo que controlaban o que entendían y que hoy en día pues cada vez se ven más, de alguna manera, sobrepasados por esa, ¿no?, tremenda oferta ahí fuera. Eso por un lado. Luego también es verdad que yo creo que antes había como más certezas, ¿no? Yo creo que hace 30 años la gente pensaba que conocía el futuro, ¿no? Y conocía el mercado laboral al que se iban a enfrentar ellos, sus hijos, incluso quizás sus nietos. Bueno, creo que es evidente ya para todos, ¿no?, que este absoluto, ¿no?, desarrollo tecnológico nos está llevando a todos a sitios, ¿no?, a lugares insospechados, y está transformando el mercado laboral con un nivel de profundidad que nos está haciendo, yo creo, replantearnos a todos cómo es el trabajo del futuro, cuáles son los nuevos trabajos del futuro, cómo van a ser las empresas, en qué formatos. Y yo creo que esto es una cosa que probablemente estamos reevaluando cada 6 meses, o sea, ya no estamos hablando de, ¿no? Entonces es verdad que ahora centra mucho el discurso, yo creo, ¿no?, cuando uno lee pues los informes del World Economic Forum, ¿no? Ahora la gente está muy, ¿no?, los organismos, las instituciones están hablando mucho ya no solo de contenidos, sino de habilidades. Entonces, claro, ¿qué estudios o qué tipos de formación te llevan a adquirir esas habilidades que aparentemente van a ser las demandadas en ese ¿no?, mercado laboral del futuro? Porque, como decía, es verdad que hemos pasado de una idea de universidad mucho más de, ¿no?, la idea de universitas, en el que la universidad es un espacio de exploración, en el que uno va a madurar tanto personal como profesionalmente, a explorar distintas materias, y en un momento quizá posterior definir en qué quiere emplear, ¿no?, quizá el resto de su vida, también porque antes había una idea de formación que me parecía que invertía su juventud en formarse y el resto irán a trabajar y nunca volvía, ¿no?, al espacio de formación, y eso también vemos que es una cosa que se ha transformado totalmente. Ahora la idea de la carrera profesional nace desde un momento como muy temprano, ¿no? Rápidamente los padres, y incluso no sé si inspirados por sus padres, pero claramente cada vez más los jóvenes quieren entender un poco en qué van a trabajar y cómo y en qué puesto y en qué tipo de empresa. Buscan unas cosas muy distintas, ¿no?, en las instituciones en las que quieren trabajar, se fijan mucho en los valores, ¿no?, en el propósito. Ya digo, es un ecosistema muy distinto, y esto de alguna manera pues claro, tiene un impacto muy fuerte en el tipo de formación que buscan, el tipo de institución que buscan, y ya digo, eso ha complejizado, pues ha hecho su tarea, entre comillas, mucho más compleja, ¿no? Pero bueno, ya digo, yo creo que a pesar de esa complejidad, pues también es un momento, ya digo, apasionante, porque otra cosa que se está demostrando es que si las habilidades si realmente queremos llegar a un territorio en el que las habilidades van a ser tan importantes como los contenidos, entendemos que cada vez más distintos contenidos te pueden llevar a desarrollar esas habilidades. Con lo cual, también estamos en un momento en el que hay mucha gente que está volviendo a apostar, o sea, yo creo que hay como dos tensiones un poco contrapuestas, y es, por un lado, una pequeña vocación
un pulso que te lleva a estudiar esas carreras como más habilitantes y más enfocadas a la empleabilidad, pese a que no sabemos cómo va a ser ese mercado del futuro, ¿no? Y a la vez otra pulsión que lleva a la gente a perseguir un poco más sus pasiones, sus intereses, confiando en que esos contenidos les van a llevar a desarrollar las habilidades y las capacidades que va a demandar ese mercado del futuro con esos puestos de trabajo que todavía no conocemos, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese momento tan apasionante estamos de alguna manera también las instituciones educativas, ¿no? Intentando entender o crear esa mezcla óptima en la que ellos, ¿no?, consigan una serie de conocimientos importantes para su formación, pero también consigan adquirir esa serie de habilidades que, entre comillas, no van a caducar, que no importa cuánto cambie la tecnología ni los puestos de trabajo, entendamos que van a ser relevantes para el contexto, para cual sea el contexto de trabajo en el que ellos entren, pues se puedan enfrentar con más éxito. Intentando contestar a tu pregunta de a qué se enfrentan esos niños, ¿no?, que pueden tener 17, 18, 19, 20 años, que se enfrentan a la educación universitaria, pues entiendo, claro, que la respuesta es compleja, ¿no?, porque uno probablemente tiene que meter en la ecuación a la hora de decidir todos estos elementos que yo acabo de mencionar. Tú, aquí a lo mejor es muy personal, ¿no? Pero ¿tú qué le recomendarías a tu hijo de 17 años que dice, es que no sé? Pues es una pregunta complicada. ¿En qué se enfoca? ¿En qué le dirías? Oye, enfócate. Y esto es, imagínate, o sea, no entremos en, ya, pero ¿qué perfil, qué quiere estudiar? No, es, oye, a grandes rasgos, oye, tú céntrate en esto. Pues me sería muy difícil o sea, dar como esa indicación, ¿no? O sea, yo creo que probablemente el consejo que me gustaría darle es, por un lado, yo creo que uno sí tiene que seguir un poco sus pasiones y sus intereses, porque yo creo que una cosa que sí está demostrando este mercado laboral del presente y quizá el del futuro, es que si tú eres realmente... O sea, si tú eres una persona con compromiso hacia una materia, hacia un tema, pues las posibilidades que tienes de poder tener éxito en ella son superiores. Con lo cual yo creo que un cierto grado de vocación o de entusiasmo por lo que uno va a estudiar, creo que es importante. Dicho lo cual, pues, ¿es el único elemento en la cesta? Pues yo creo que hay otros, ¿no? Yo creo que es... ¿Qué le recomendaría? Que parcialmente, ¿no? O sea, que de alguna manera, claro que tiene que ser a lo que yo creo que le interese, con el que se sienta conectado, que lo haga en una institución que tenga un prestigio. Sí, eso te iba a decir, oye, cualquier universidad nos sirve, que esto, no dices, oye, pues ya voy a la universidad, pero hay muchas, como hablábamos, muchas variables dentro de la ecuación que influyen, ¿no? O sea, que me gusta que digas, oye, que bueno, claro, el tema de institución, y yo, obviamente, pues ahí tengo, ¿no?, pues, obviamente mi sesgo, ¿no?, pero pues intentar realizar unos estudios en una institución, ¿no?, de prestigio que nos ofrezca una serie de garantías en las que sabemos que hay pues detrás un equipo, ¿no?, un equipo solvente y preocupado de que el tipo de currículum que se está diseñando para ese programa pues se intenta ajustar un poco a las necesidades del presente y con una cierta visión estratégica a futuro, que nos fijemos el tipo de profesorado que imparte esos contenidos, ¿no?, el tipo de claustro del que esa universidad se sirve. Yo creo que eso obviamente pues es un tema estratégico, con qué tipo de socios estratégicos cuenta, ¿no?, tanto como de otras universidades como del mundo corporativo, el mundo de las instituciones. Al final, ya digo, no es un elemento ni dos, sino una serie de circunstancias que se van dando alrededor de esa institución que nos van enviando una señal de que la propuesta educativa de ese centro pues es rigurosa y también yo creo que ahí encontramos un poco ciertas señales del tipo de propuesta educativa que quiere brindar, ¿no?, la institución. Entonces yo creo que eso es otra de las herramientas a tener en cuenta, o sea, elementos a tener en cuenta. Yo insisto, y también obviamente reconozco, ¿no?, mi sesgo. Lo que sí le diría a mi hijo, que tengo hijos muy pequeños, pero le diría a mis hijos cuando sean un poquito más mayores, es que creo que estamos en una era en la que, ya sea desde un punto de vista del tipo de estudios por los que uno apuesta, uno tiene que intentar ser un individuo con una curiosidad por disciplinas múltiples. ¿Por qué creo eso? Porque creo que el mundo en el que estamos ya, y no hablo del futuro, hablo del presente, ¿no?, pero creo que es el futuro hacia el que nos adentramos todavía va a ser mucho más importante,
va a ser un mundo complejo, un mundo interconectado, un mundo en el que el desarrollo tecnológico se está produciendo a una velocidad que quizá, este solo es el principio, ¿no? de la velocidad a la que nos vamos a enfrentar, y que mirar a un reto contemporáneo, un reto profesional, a una problemática empresarial, institucional, de gobierno, a través de una única lente, probablemente nos va a volver siempre una visión un poco sesgada. Entonces, en mi opinión, es muy importante en el siglo XXI ser capaces de mirar a cualquier cosa con una mirada interdisciplinar y multidisciplinar. Entonces, si nos vamos a formar en ciencias, me parece muy importante cultivar la pasión por las humanidades, por la historia, por las ciencias sociales y viceversa. O sea, yo creo que si uno apuesta por una formación, ¿no?, en humanidades o en ciencias sociales, uno no puede vivir de espaldas a la tecnología. Entonces, ya digo, mi mayor probablemente consejo sería que sigan sus intereses, que sigan su pasión, pero que no desprecien nunca ningún tipo de saber. Porque es realmente a través de esa inquietud y de esas, ya digo, de esas lentes multidisciplinarias que uno yo creo que puede llegar a conclusiones como más acertadas o desde luego que son capaces de abrazar esa complejidad de una manera más completa, ¿no? Y ya digo, quizá en las últimas décadas ha habido una apuesta, ¿no?, más especializada, y no digo que la especialización sea mala, creo que la especialización es necesaria, pero sin abandonar esa mirada, ya digo, multidisciplinar. Entonces, sí, yo creo que eso además te da una capacidad de adaptación brutal con los cambios, ¿no? Porque tienes esa curiosidad que dices tú de, ostras, viene, yo qué sé, soy un profesor de primaria, viene la inteligencia artificial, como tengo la curiosidad de no solamente estar centrado en lo que es educación primaria, voy a poder coger todo lo que existe a mi alrededor y lo voy a traer a mi enfoque, ¿no? El arte. Oye, ¿qué ha pasado con el arte? Se ha revolucionado con el tema del blockchain y los NFTs. Ostras, se han abierto un campo de posibilidades y el artista que no estaba abierto a otras cosas, pues se queda un poco al lado, ¿no? O el abogado que dice, no, esto tiene que ser así, no sé qué, no sé cuál, y ostras, están entrando herramientas constantemente que nos van a ayudar. Sin duda vivimos en un mundo interconectado y las profesiones están interconectadas también y sin duda. los estudios están interconectados. Aquí es verdad que la Universidad del IE es muy internacional. Sus estudiantes son, ¿no?, que el 80% son internacionales. Sí, ahora nuestro prácticamente sí. ¿Vale? Comentábamos antes, ¿no? Hay casi 10.000 estudiantes en la torre. Bueno, entre todos nuestros campus, pero sí. Vale, perdón, sí. O sea, 8.000 más o menos son internacionales, ¿no? Que prima mucho más el sabor de fuera que el español. Y yo veo que a lo mejor el español normal dice, oye, no, que esto está muy bien, pero tú tienes que estudiar una carrera, vamos a decir, una carrera de bien. O tienes que ir al sistema más tradicional. Y como que la innovación no se pone tanto en valor por muchos padres, sobre todo. Hablo, ¿no? Que es un poco lo que decías tú, oye, vemos el futuro, pensamos que sabemos lo que se va a demandar en el futuro para nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Por qué crees que muchos padres no valoran opciones donde sus hijos puedan desarrollarse con esas pasiones que decías? Hablo mucho del arte, de la historia, del área de humanidades, ¿no? ¿Por qué crees que hay esa barrera en España? O eso es lo que yo veo. Bueno, yo, o sea, la sensación que tengo es que eso está cambiando a una velocidad, ¿no? A una velocidad, yo creo, bastante impresionante. También es verdad que yo creo que cuanto más estás conectado quizá con el mercado laboral internacional, también más te das cuenta, ¿no?, de qué están, ¿no?, las multinacionales buscando en tanto los recién graduados como en perfiles, ¿no?, más senior.
Entonces es verdad que España es verdad que es un país, ¿no? que obviamente pues tenemos aquí muchísimas empresas globales, pero bueno, yo creo que quizá, insisto, la sensación que tengo es que en los últimos años ha habido quizá una migración hacia un modelo, ¿no? En el que los verticales, ¿no? que se ofrecían en la universidad eran mucho más compartimentos estanco, y se miraba quizá menos al mercado laboral. Entonces, quizá en España quizá también era menos común el que, ¿no? en un alumno de primero de carrera hiciese prácticas. Yo creo que esto cada vez está cambiando más, ¿no? Y cada vez pues yo veo niños de 18 años que pues en sus veranos, que el verano es muy largo, pues aprovechan pues también para descansar y tener unas vacaciones y un merecido descanso, pero también están preocupados de tener esas experiencias profesionales. Entonces yo creo que eso está cambiando. También es verdad que nosotros por el tipo y ahora me vas a permitir un poco que hable de nuestro programa, porque creo que hemos como pensado mucho sobre todos estos temas que planteas. Para empezar, nosotros, ¿no? yo represento a la escuela, a la Facultad de Humanidades dentro de la universidad, y el tipo de grado, tenemos un grado de Humanidades, lo ofrecemos también en formato dual con Administración de Empresas, pero el grado, ¿no? lo que llamamos el single degree, es un grado que está diseñado en el que tienes una parte muy importante de humanidades, pero todos los alumnos cursan una serie de créditos de administración de empresas y una serie de créditos de tecnología, precisamente porque creemos que las humanidades te dan una cosa que creemos que es absolutamente fundamental para el mercado laboral de hoy y el mercado laboral del futuro, que es la capacidad de desarrollar de manera muy muy fuerte toda la idea de pensamiento crítico, de pensamiento analítico, ¿no? La creatividad, todo eso es importantísimo. Y a la vez también queremos darles herramientas para navegar, ¿no? entornos profesionales más al uso. Quizá la manera en la que estaban diseñadas las carreras, ¿no? más tradicionales estaban muy enfocados en carreras académicas, en carreras de investigación, que está muy bien y nosotros, por supuesto, defendemos también eso, pero el tipo de programa que quizás se ha desarrollado, se ha diseñado desde la facultad, es unas humanidades muy enfocadas a la empleabilidad, ¿no? Y la idea es que estos alumnos pues, puedan desarrollar carreras académicas si así lo desean, pero que tengan cabida en una consultora, ¿no? Que tengan cabida en un departamento de marketing y comunicación. ¿Y por qué decimos eso? Pues porque lo que intentamos trabajar con ellos a través de la filosofía, de la historia, de la antropología, es una capacidad de análisis crítico muy fuerte, que sean capaces de enfrentarse a textos complejos, que salgan con unas habilidades en comunicación, tanto escrita como oral, por encima de la media. Y creemos que todas esas competencias que uno quizá los puede dar por sentado, que los alumnos salen del colegio con esas habilidades súper trabajadas, pues yo creo que la realidad es que no es una cosa que debamos dar por sentado, ¿no? Y verdaderamente, ya digo, esta carrera la hemos diseñado muy en colaboración y teniendo conversaciones muy abiertas con instituciones corporativas, ¿no? con corporaciones de primerísimo nivel, y nos trasladan un poco el tipo de habilidades que echan de menos hoy en graduados, ¿no? Y no menciono ninguna universidad, ¿no? Simplemente, pues, la capacidad de entrar a una reunión, estar sentado 2 horas escuchando a personas hablar, salir de esa reunión y ser capaz de escribir un resumen ejecutivo de lo que se ha producido en esa reunión, ¿no? Y tener esa capacidad de análisis y de síntesis y de ser capaz de escribir 5 ideas clave y ser capaz de categorizar esas ideas por importancia, ¿no? Y nos puede parecer que es una cosa como muy sencilla, pero no lo es. No, y esto es lo típico. O sea, hay mucha gente que dice, va a la universidad y a lo mejor te han enseñado a pensar un poco de otra manera, pero llegas a tu primer día de trabajo y no sabes cómo enfrentarte tu primer día o tu primer 2 años, ¿no? Y sí veo que otros sistemas educativos preparan, yo desde mi punto de vista, ¿no? que trabajamos con nuestros estudiantes para que estudien en el extranjero, creo que hay otros sistemas educativos que preparan mucho mejor a los estudiantes en esas habilidades de enfrentarnos a la vida real. Sí que es verdad que hay coles aquí en España y universidades aquí en España que se están fijando en, vale,
¿qué es lo que pide la vida real? Allá es donde vamos, ¿no? Muchos padres que me preguntan, oye, con el tema de la universidad, oye, ¿qué me puedes recomendar aquí, allí? Cada vez recomiendo más la universidad privada, por varias razones. La primera es porque, como, así hablando como muy directamente, es un negocio, ¿vale? Tiene que ser sostenible, ¿no? Y la universidad tiene que ser competitiva y que la gente que va a esa universidad lo que busca, o que va a esa universidad o a cualquier universidad, lo que busca es salir y tener un buen puesto de trabajo y poder hacer una buena carrera, ¿no? Entonces, la responsabilidad de una universidad privada es que, ostras, que nuestros estudiantes se coloquen bien, que estén capacitados para seguir avanzando y enseñarle al mundo que, si vas a este sitio, luego vas a tener una buena vida. Em, y luego que la universidad privada te trata, creo que mejor, como estudiante. O sea, trata de entender mejor al estudiante. em, y a lo mejor suena un poco feo lo que digo, como cliente, ¿no? Como, oye, ¿cuáles son tus necesidades? ¿No? ¿Cuál es tu perfil? ¿Cómo lo voy a enfocar? Que ahí también los procesos de admisión son muy diferentes a la universidad pública en España, ¿no? En la universidad pública en España, tu nota de selectividad y bachillerato y entras. En otras universidades, como por ejemplo la vuestra, valoráis, que es algo, ¿no?, que decías tú al principio, oye, ¿cómo se admite a los estudiantes en la universidad? Porque al final, sí, tú puedes tener a gente que tiene todo matrículas de honor, pero a lo mejor esas personas no tienen un buen encaje porque no saben coexistir o porque no tienen ambiciones más allá de tener una matrícula de honor y no han trabajado otra serie de cosas. Entonces creo que es muy interesante todo lo que ofrece una institución pensando en el futuro del estudiante y el futuro y que sea sostenible, pero además todo ese apoyo que dan, que creo que los adolescentes, porque un chaval de 18 o 19 años yo lo considero adolescente, y sus padres necesitan también ese soporte, ¿no? O sea, que esto es mi percepción, ¿no? Y te iba a preguntar que las necesidades de los estudiantes universitarios han cambiado. O sea, antes era de una manera o las necesidades de las personas. Necesidades emocionales, todas estas cosas. ¿Cómo crees que una universidad debe enfocar ese soporte al estudiante? Más allá de soy el profe, te enseño la clase y me voy, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que en primer lugar, o sea, desde mi punto de vista, yo creo que hay universidades públicas y privadas ahí fuera buenísimas y otras que no lo son tanto. O sea, tampoco quiero, ¿no?, hacer una defensa, ¿no?, diciendo que solo la universidad puede o no, solo la universidad pública puede o no. Yo creo que son propuestas de formativas distintas, ¿no? Que, ¿no?, según el modelo, pues se les da más importancia a una cosa u a otra. Y ya digo, pero creo que puede haber propuestas, ¿no?, propuestas educativas muy solventes en los dos lados. Además, también quiero aprovechar para decir que, claro, que no todas las universidades privadas son necesariamente, o sea, algunas no tienen ánimo de lucro. Sí, bueno, Eso además también cierto. aclarar ese tema. O sea, que quiero decir, en España quizá estamos más acostumbrados a esa disyuntiva, pero que no tiene para nada por qué ser así, ¿no? En cuanto al tipo de experiencia, ¿no?, que yo creo que en la educación, como en tantísimas otras cosas, hay muchísimos modelos que pueden funcionar para distintos modelos, ¿no?, o tipos de estudiante o lo que tú, ¿no?, lo que tú quieras buscar. Yo puedo hablar desde la atalaya donde estoy, ¿no?, y como veo las cosas, y yo no pretendo asentar cátedra porque entiendo que, ya digo, que hay muchos modelos ahí fuera que pueden funcionar y propuestas absolutamente válidas. Nosotros sí que es verdad que estamos enfocados, o sea, sí nos gusta o sí le damos valor, ¿no?, a la idea de cómo
¿no? De cómo, efectivamente, de cómo configuramos ese aula, ¿no? Y creemos que para nosotros sí que tiene mucho valor qué tipo de experiencia generamos en la clase, tanto por parte del profesor como parte del resto del alumnado, y definitivamente esa experiencia como plural y global que experimentan nuestros estudiantes, pues nosotros creemos que eso tiene un valor y que para los estudiantes es una experiencia útil y positiva, que les cambia la vida, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. O sea, creo que es una experiencia transformadora, y yo creo que la universidad en gran medida tiene esa vocación, ¿no?, de ser una experiencia transformadora, porque yo creo que, independientemente de los contenidos, lo que queremos es ayudarnos a acompañar a nuestros alumnos a ese proceso que es el hacerse, entre comillas, mayor, madurar y ayudarles a esa transición de joven a adulto, ¿no? Adulto, y a ser capaz de gestionar las responsabilidades a los que uno se enfrenta como consecuencia de esa adultez, ¿no? Que creo que es algo mucho más complejo, ¿no?, que transmitir unos conocimientos. O sea, ya digo, y es un proyecto, digamos, más ambicioso. Definitivamente buscamos eso en el aula, lo buscamos a través del proceso de admisión, nos preocupamos de intentar un poco entender sus necesidades durante los años que están con nosotros, de apoyarlos un poco en ayudarles a entender qué tipo de experiencia buscan también después de la universidad, ¿no?, acompañarles también esa transición a la época, ¿no?, a la época laboral. Es verdad que huimos mucho esa idea de cliente, porque es un complejo mucho... Te entiendo, y me gusta que lo matices porque no me sale... quería ponerlo de alguna manera, pero me salía un poco violento eso. Bueno, ¿no? Nos sentimos como responsables, ¿no?, de la trayectoria de esos alumnos, y queremos darles de alguna manera la mejor experiencia posible, pero universitaria posible, ¿no? También entendiendo los espacios en los que ellos tienen que asumir su cuota de responsabilidad, ¿no? Y eso para nosotros es una cosa muy importante. Es que nosotros te vamos a dar la mejor experiencia académica y de acompañamiento, pero sin nunca ocupar las áreas en las que ellos deben asumir responsabilidades, y es importante que lo hagan, porque si no les haríamos un flaco favor para su transición a lo que va a ser una vida, ¿no?, cuando uno cruza, pues, la puerta de una Big Four o de lo que sea, ¿no? O sea, y eso sí que para nosotros, ya digo, esa linde de la vida real. La vida real, ¿no? Yo se lo digo mucho a los padres. Antiguamente tú ibas a matricularte tú solo, y ahora la fila para matriculaciones están los padres y los hijos, y dices... Ostras, que es que tu hijo ya es mayor, ¿no? O sea, que ya es adulto, ya es mayor de edad, le pueden meter en la cárcel, pero tú estás ahí acompañándole y demás. Claro, o sea, yo creo que es verdad que los padres, oye, pues hoy en día tienen esa labor, ¿no?, compleja, pues de acompañar sin invadir, asesorar desde... O sea, el tema no es banal, la verdad. Pero bueno, yo creo que desde la institución educativa tenemos que entender esos marcos y gestionarlos lo mejor posible, para tampoco infantilizar ni a los padres ni a los hijos, ¿no? Porque si no haríamos un flaco favor como educadores. Y con la misión esta de prepararte. Exacto, y porque al final, ¿no?, nuestra labor, ya digo, y no quiero limitarme solo a lo habilitante para el mercado laboral, que sí, obviamente es una parte fundamental del trabajo que nosotros tenemos que llevar a cabo, pero creo que nuestra misión como educadores en educación superior es ayudarles a hacer esa transición de adolescente a adulto, ayudarles en ese proceso de madurez personal que va acompañado de la adquisición de una serie de conocimientos, de habilidades y de competencias, ¿no? Porque creo que solo así vamos a conseguir que ellos salgan de la universidad siendo mejores de lo que entraron, más responsables y más preparados para la vida en general, ¿no? Entonces, es un difícil juego en el que, pues eso, ¿no? Hay que estar pendiente de ellos, hay que intentar ayudarles y estar ¿no?, pendientes, pero sin invadir espacios que no debemos hacer, porque si no, ya digo, no estaremos haciendo realmente bien nuestro trabajo. Y que hablábamos del acceso a... Bueno, en el consejo que puedes recomendarle a tu hijo, decíamos que sea una universidad de prestigio, ¿no? ¿Qué hace falta para acceder o qué hay que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo, estoy en bachillerato, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Cómo me tengo que preparar para acceder a una universidad de prestigio? Pues yo creo que hay un tema, insisto, todo lo que veía, ¿no? Esto no es un números clausus, y no pretendo decir que una sea la
¿no? el elemento definitorio por el que uno va a entrar a una universidad de prestigio. Pero obviamente hay elementos que construyen ¿no? ese perfil o ese portfolio. Obviamente es el de tener unas buenas notas, ¿no? El demostrar que esa persona, pues dentro de su edad, ha desarrollado una madurez y un compromiso y un esfuerzo. Entonces, eso es importante, tener buenas notas es importante. Me gusta esto que dices, porque muchas veces los chavales dicen, ¿para qué me sirven las buenas notas, no? Para demostrar ese compromiso, ese esfuerzo. Claro, es la traducción, o sea, las notas no son un fin en sí mismo, es la manera de reflejar que uno ha tenido un compromiso con lo que hace, que ha tenido una responsabilidad con lo que hace, que tiene, ¿no? Pues bueno, pues porque hay que llegar ya un poco así para poder, ¿no? Continuar esa trayectoria. Entonces yo creo que uno, del sistema que venga, o sea, el colegio del que venga, el sistema educativo del que venga, importante mostrar ese compromiso y ese esfuerzo y esa dedicación, ¿no? Entonces, porque aparte es lo que nos va a poder permitir en una universidad exigente poder pasar el proceso con un éxito. ¿Es eso lo único? No es lo único. Y hablo desde el tipo de institución al que represento. Para nosotros son importantes otros elementos, ¿no? Pues desde que, por ejemplo, esa persona haya demostrado otros intereses más allá de lo estrictamente académico, ¿no? Que pues eso puede ser desde un interés por un deporte en concreto, también porque eso demuestra un compromiso, un esfuerzo, un haber madrugado, ¿no? Haber superado perezas, sí. Haber superado, ¿no? el ser capaz de comprometerse con las cosas. Los atletas me parecen muy, muy interesantes desde esa perspectiva, porque significa un sacrificio tan brutal, ¿no? Horas de entrenamiento, madrugar para competiciones, el estrés, la frustración. Efectivamente, o sea, creo que eso es una ventana o es una muestra que te refleja otra serie de cosas que esa persona ha trabajado. Tocar un instrumento y hacerlo con pasión y con dedicación, demostrar compromiso con los demás, ¿no? El pues haber realizado voluntariados de manera sistemática y consistente, pues creo que es otra señal que se valora y se aprecia mucho. Tener unas buenas competencias, tanto oral, ¿no? Una buena expresión oral y una buena expresión escrita, es una cosa que también no se valora. El tener el ser una persona cívica, el demostrar unas maneras de respeto hacia la otra persona, y no hablamos simplemente de etiqueta, como podemos entender la etiqueta desde un punto de vista como más superficial, ¿no? El demostrar que soy una persona que está preparada para convivir con personas distintas a uno, y saber navegar eso, ¿no? Con poder crear un buen clima de convivencia y de intercambio. Por eso para nosotros yo creo que es un tema también muy importante. Te diría que eso, ser también una persona que tiene capacidad, porque es una cosa que no he mencionado antes y creo que es muy importante en la experiencia universitaria, y que eso también sería otro de los consejos que daría para mis hijos, es el demostrar que uno es una persona con curiosidad, ¿no? Y creo que si algo va a ser imprescindible en esos trabajos del futuro es demostrar una capacidad de aprender, el aprender a aprender. Y para poder aprender a aprender, hay una motivación y hay una especie de hilo que lo cose todo, y es el ser una persona con inquietud, ¿no? Con querer seguir aprendiendo, querer seguir formándome. Y creo que todos, ¿no? Conocemos a personas que son así, ¿no? Que les interesa prácticamente todo, porque en todo saber ven, no su gracia, el que nada como que es del todo, podrás saber o no, pero nada te es como ajeno, tú piensas que puedes vivir de espaldas esa realidad. Pues yo creo que eso es una cosa no solo muy bonita y muy interesante, sino creo que es una cosa que se aprecia, ¿no? El ser personas que sepas, ¿no? Navegar distintas frecuencias y que veas yo creo que en todas las capas de saber pues un interés, ¿no? Porque vuelta un poco al discurso del principio, que es que la vida, el trabajo y el futuro al que nos adentramos es un futuro complejo, y esa curiosidad va a ser crucial, ¿no? Y esto lo estamos viendo no solo con alumnos de 18 años, sino que hoy en día cada vez más, ¿no? A los ejecutivos se les pide esa curiosidad y esa ambición y esas ganas de seguir aprendiendo. Y eso es nuevo para nuestra generación, ¿no? Porque yo creo que, ¿no? Gente pues de ahora, 60, 70 años, no tuvieron que navegar esa realidad, ¿no? del mundo del trabajo, pues porque en general son gente que se formó, y excepto gente que estaba muy en el mundo de la investigación y tal, pues es gente que realmente ha vuelto a la universidad, ha podido cultivar
ciertas lecturas o pasiones, pero es que ahora realmente probablemente nos vamos a tener que enfrentar a toda esta idea, ¿no?, que habla en inglés del upskilling y el reskilling, ¿no? Y eso estuve formado en estas tecnologías y en estos conocimientos o en estos... y tengo que volver a formarme y no pasa nada. Y lo importante es que yo demuestre ese interés y esa capacidad y esas ganas de querer seguir haciéndolo, ¿no? Entonces ese tema yo creo que es importante. Entonces una persona joven que demuestra esa curiosidad, pues un elemento muy positivo, ¿no? Y que ya digo, que yo creo que para nosotros es una señal buena, interesante, de que ese puede ser un perfil que encaje en ¿no?, lo que estamos buscando en un aula. Si me caso que uno, para que entre a una universidad de prestigio, tiene que ser un atleta de élite, tocar no, pues todo, no, todo junto, pues pues no. es complicado, ¿no? Pero bueno, digo, son elementos que cuando tú vas viendo algunas señales de esas, pues son perfiles interesantes y que creemos que son muy positivos, ¿no?, para enriquecer el aula, y que uno cuando entra a la universidad, insisto, aprendes tanto de tus profesores como la persona que tienes, ¿no?, a tu lado. Entonces que esas personas sean gente así, pues le añade muchísimo valor. Creo que todo esto está relacionado con saber quién eres. Cuando tú sabes quién eres, da igual que seas atleta, no seas atleta, toques un instrumento, no, vas a poder aportar mucho más a ese ecosistema, porque sabes lo que sí y lo que no, lo que te falta y lo que no te falta, y vas a poder adaptarte mejor a ese contexto, ¿no? Porque vas con unos cimientos sólidos. Cuando no sabes quién eres, dices, ostras, empiezas a cuestionarte muchas cosas. Da igual que seas un atleta de élite, ¿no? Que es. Y aquí es donde debería estar. Sí, he ganado una medalla de oro o la competición nacional de no sé qué, pero no sé. Y eso es porque estás perdido internamente. Y creo que eso es un trabajo que muchos padres deberían apoyar a sus hijos a hacer. En ese mundo de opciones que existen, ¿no?, que hablábamos de cuántos tipos de carreras hay, y qué hago, muchas veces viene porque no sé quién soy y estoy tratando de complacer a mis amigos, mi familia, mi yo del futuro, que piensa que lo que tienes es que hacer esto, esto y esto. Y entonces, cuando vas con los cimientos bien puestos de quién soy, además le añades las notas, el deporte, el voluntariado, las artes, y la curiosidad, que está muy relacionada, creo. Sé curioso contigo mismo para saber quién eres. Sin duda hacen de una persona que está guay tener en el aula, ¿no? Y tener en un grupo. Y todos tenemos ese amigo que nos quedamos escuchándole horas, ¿no? Cuando estamos en una comida con amigos o lo que sea. Hay una pregunta que me gustaría hacerte, ¿no? Que es, ostras, el IE se ha asociado mucho a los negocios. Y ahora tiene su facultad de humanidades, ¿no? Haciendo hincapié en el arte. Que es verdad que más o menos has comentado, ¿no? Porque todo está interconectado y hay que... Pero ¿por qué está puesta hacia las humanidades? Pues me encanta que me preguntes esto porque estoy deseando respondértelo. Voy simplemente a hacer un apunte sobre lo que has comentado sobre ese camino, ¿no?, al autoconocimiento, lo cual estoy bastante de acuerdo. Lo que pasa es que creo que aquí el reto es cuánto podemos exigir que uno se autoconozca en los distintos, ¿no?, edades, ¿no? Es verdad que creo que la vida es un camino de autoexploración, ¿no? O sea, es un camino de... Yo creo que uno no acaba de ser del todo quién es prácticamente hasta el día que muere, ¿no? Y bueno, yo creo que lo bonito es ese compromiso con uno mismo de seguir queriendo entenderse, ¿no?, cada vez mejor. Es verdad que, bueno, pues nosotros al final piensa que los alumnos de primero son alumnos de 16, 17, 18, 19, depende un poco del sistema educativo del que vengan, y es una tarea compleja, ¿no? También nuestra labor como educadores es intentar apoyarles en ese camino de exploración y de entender quién son.
Y esto me viene muy bien para enlazarlo con el tema de las humanidades, ¿no? ¿Por qué esta apuesta, ¿no? Por parte del IE? Pues, en primer lugar, tengo que decir que nuestro fundador fue una persona, bueno, es una persona, ¿no? Que desde el principio, desde que ¿no? funda el IE, tiene clarísimo que el tema de las humanidades es un tema central en la formación de los ejecutivos. O sea, que no puedo decir que una cosa que ya pasó en los años 70 sea una cosa de ahora, ¿no? O sea, las humanidades siempre han estado presentes en la institución. Cierto es que en los últimos años ha habido una apuesta particularmente fuerte por las humanidades, particularmente hace 4 años. Empieza a verse que precisamente como consecuencia del superdesarrollo tecnológico es cada vez más importante esa mirada humanista hacia el presente y hacia el futuro, ¿no? Y que nos estamos enfrentando a un nivel de problemas ¿no? y retos de un nivel de complejidad que una sola disciplina no va a poder solucionarlo. Entonces, hay que meter esas lentes adicionales para poder realmente entender los fenómenos en toda su envergadura y poder, ¿no? de alguna manera, tomar decisiones mejor informadas. Entonces, desde hace 4 años ya hicimos como una revisión mucho más extensa y profunda de los programas de toda la casa. Se hizo una apuesta en particular por los alumnos de primer grado, en los cuales cursan una serie de contenidos de humanidades y es parte de lo que llamamos el core curriculum, ¿no? En el que ellos cursan unos contenidos relacionados con humanidades, precisamente por esto que indico, ¿no? Y bueno, eso es verdad que nos ha dado ya un recorrido de 4 años en los que hemos seguido reclutando profesores y lanzando optativas troncales, optativas y demás. Solo para hacerte una idea, ahora mismo pues la unidad que ahora es una escuela, ¿no? Es la Facultad de Humanidades, gestiona más de 5.000 alumnos y tenemos más de 150 profesores. Entonces, ahora, pues por lo que te digo, ¿no? Porque claramente hemos entendido que para esa idea de universitas necesitamos reforzar la pata de humanidades, porque entendemos que para ser un buen ciudadano y un buen profesional, o desde luego es una persona más consciente, ¿no? de las decisiones que toma, necesita esa capa formativa que de alguna manera solo pueden darlos disciplinas que llevan miles de años operando y que se han demostrado durante miles de años operando, ¿no? Y esto no va contra ninguna otra disciplina nueva o de nueva creación, pero bueno, que decir que Platón se ha demostrado relevante en la formación de las personas no es, entre comillas, un invento sino que realmente se ha venido demostrando. O sea, no hay obras seminales, ¿no? de autores seminales que, ¿no? en la filosofía, en la historia del arte, en la antropología, que se ha demostrado útil a través de los tiempos, de los cambios tecnológicos, de los cambios de paradigma, de las grandes revoluciones, y que se siguen demostrando útiles hoy, ¿no? Y cuando todo cambia tanto, a veces hay que volver a los conocimientos más profundos, más arraigados, más, no quiero decir sólidos, porque entonces parece que es que el resto no es sólido, ¿no? Pero bueno, más, ¿no? Como decimos en inglés, foundational, ¿no? Para volver a las herramientas de navegación, ¿no? A la brújula, en plan, ¿hacia dónde vamos? ¿Por qué? Entonces, esas estamos muy, de alguna manera, hemos vuelto a las grandes preguntas, ¿no? El por qué, el para qué, el cómo. Últimamente estamos más en el cómo, ¿no? Y yo creo que ahora estamos volviendo muy en el por qué y para qué, ¿no? Y yo creo que esas preguntas las humanidades nos ayudan mucho a formularlas, ¿no? Entonces yo creo que es en ese contexto donde el IE hace un ejercicio, ¿no? De alguna manera, entre comillas, inverso al que han hecho muchas instituciones, con unas tradiciones en las humanidades muy largas y muy robustas. Nosotros partimos de la realidad, ¿no? Partimos de una escuela de negocios, que luego lanza una escuela de derecho, que luego lanza una escuela ¿no? de relaciones internacionales, ahora una escuela de asuntos globales, una escuela de arquitectura y diseño. Es a partir de esa cercanía absoluta con lo que está pasando que entendemos que tenemos que volver a los orígenes del conocimiento para poder entender los fenómenos en toda su complejidad, ¿no? También por eso el tipo de formación en humanidades que estamos dando tampoco es una formación al uso, en el sentido que el tipo de programa que se está desarrollando y el tipo de pedagogía que estamos asociando a la cosa también es unas humanidades que no tienen miedo a estar a entrar en diálogo ni con las ciencias sociales ni con la tecnología, ¿no? Y siempre una vocación de intentar mirar a contenidos de hace 3.000 años para intentar observar el presente, ¿no? O sea, quiero decir que ya no
que estamos haciendo esa apuesta por las humanidades, sin duda, pero también es que estamos haciendo una apuesta muy particular, ¿no? por las humanidades. Ya digo, y el tipo de programa que hemos diseñado, pues que no tenemos miedo a que una persona estudie Historia Global 1 y 2 y a la vez estudie marketing o finanzas o recursos humanos, porque nos parece que es que el saber está interconectado y que tú vas a poder entender mucho mejor marketing si tienes una fundación en disciplinas, ¿no?, así de robustas, y también viceversa, que tú cuando hablas, ¿no?, o sea, cuando te hablan de leadership, ¿no?, que está ahora tan de moda en las escuelas de negocio, pues es que la historia es una historia de liderazgo. Y hay grandes preguntas de la historia hace líderes o los líderes hacen historia. Tu mirada a la historia global, cuando estás teniendo contenidos de negocios, pues también te ayudan a entender la obra de Aristóteles o con una mentalidad mucho más de intentar entender el presente, ¿no? Entonces sí que a vosotros es muy importante que no se pierda ese hilo cuando impartimos nuestras disciplinas entre presente, ¿no?, pasado, presente y futuro. Y no tenemos nada de miedo a eso, ¿no? Insisto, creo que ha habido en los últimos años una manera de mirar a todo eso en la que parecía que todo era parcelado, entonces se estudiaba historia y parecía que era una cosa que absolutamente desconectada de la filosofía, y uno pensaba en historia del arte y es que la historia del arte es que ahora estamos todos como muy sorprendidos de esta nueva interacción entre arte y tecnología. Bueno, es que la historia del arte es la historia del arte está intrínsecamente relacionada con la historia de la tecnología y dice, o sea, las humanidades han informado la tecnología y la tecnología ha informado a las humanidades, ¿no? Pensemos la revolución que supuso la aparición de la imprenta o de la escritura, o la revolución que... Entonces, intentar, ya digo, mirar a la realidad solo con unas gafas de una disciplina es que no te hace ver la foto completa. Entonces, ¿qué está pasando ahora con la tecnología? Pues lo que ha pasado a lo largo de la historia. Lo que pasa es que somos una generación en la que estamos viendo ese cambio a una velocidad que no tiene precedentes. Entonces, lo que antes pasaba en 100 o 150 años, que probablemente los aquí presentes no hubiésemos podido ser testigos de ese recorrido, en vez de verlo a lo largo de 70 años, lo estamos viendo a lo largo de 10 o de 5. Y eso es lo que a veces nos abruma y nos hace, nos paraliza, nos genera respeto, nos preocupa, nos genera inquietud y nos cuesta entender. Pero eso ha estado ahí siempre, ¿no? Y también para darte un poco de otro ejemplo, para que veas un poco los espacios en los que nos gusta estar, es, pues, por ejemplo, una de los proyectos que existen bajo el paraguas de la facultad ahora mismo es una cátedra UNESCO que ostenta uno de los profesores que hemos de reciente contratación, que se llama Ted Lechterman, que es una cátedra sobre ética y gobernanza de la inteligencia artificial, ¿no? Pues que nos parece que en este momento histórico la filosofía tiene que mirar, ¿no?, a los mecanismos e informar la manera en la que se va a desarrollar la inteligencia artificial. ¿Significa que nosotros somos tecnofóbicos? No lo somos. O sea, yo siempre lo digo, es una escuela que nos encanta la tecnología y queremos entenderla, y al revés, queremos intentar ayudar a informar el progreso tecnológico. No queremos estar de espaldas al progreso. Es como el progreso viene casi de cualquier manera. Entonces, seamos los que estamos en el timón del barco. Intentemos ayudar a tomar unas decisiones más informadas y a un futuro y un progreso en el que el ser humano esté en el centro, ¿no? Como decimos en inglés, no, drive change, not be driven by change. Y perdóname el anglicismo, ¿no? No te preocupes. Básicamente que, pues eso, que no te dejes llevar, sino que seas tú el que llevas. Exacto. Entonces yo creo que tenemos una tremenda oportunidad. Lo que pasa es que cuando tú no haces el trabajo, otros lo van a hacer por ti, ¿no? Entonces yo creo que aquí se trata de sentar a las humanidades en el timón, ¿no? No de crear unas humanidades que están de espaldas a la realidad o que son demasiado... Sí, o sea, que es que estamos en un momento en el que es absolutamente necesario, crucial y estratégico para la deriva de la humanidad el que esas disciplinas vuelvan al centro de la conversación, no pretendiendo que ellas sean las únicas que gestionen esa conversación, pero tienen que tener un asiento en la mesa, ¿no?, de las decisiones. Y desde luego las personas que están al frente de la toma de este tipo de decisiones tienen que tener algún tipo de formación en estas disciplinas. Nos parece absolutamente decisivo, crucial,
estratégico y necesario, ¿no? Ya digo, pues para que el futuro sea un futuro, entre comillas, mejor para todos y nos enfrentemos, ya digo, a un progreso más informado y que no seamos como zombies de la tecnología en la que nos hemos dejado arrastrar de cualquier manera, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, me encanta lo que estás diciendo. De hecho, hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados un poco para cerrar el círculo, que es ¿cómo te gustaría que fuese o cómo crees que será la educación de los hijos de tus hijos? Y aquí voy a poner palabras en tu boca. Siguiendo todo lo que estás diciendo, creo que estás marcando ya con todo esto que estás diciendo cómo visionas esa educación, porque lo estáis haciendo realidad. Yo de verdad siento que estamos, o sea, de verdad lo creo, o sea, yo soy una absoluta creyente, o sea, para mí esto desborda lo profesional porque hablo, es verdad, desde la convicción absoluta de que este es un poco el camino, ¿no? Pues yo creo que la educación, o sea, ¿cómo creo que va a ser la educación del futuro? Pues va a ser una educación en la que va a ser crucial que las instituciones educativas fomenten y sean capaces de despertar en los individuos esa curiosidad. Eso va a ser crucial porque nosotros piensa que acompañamos al estudiante. Si están cortos el grado, pues esos 4 años, ¿no? O 5, si es un dual degree. Es verdad que parte de la visión es esa idea, ¿no? Que llamamos de lifelong learner, ¿no? De esa persona que sigue aprendiendo toda su vida. O sea, que nosotros realmente tenemos estudiantes que vuelven recurrentemente a nosotros en distintos momentos de su vida y esperamos que eso siga siendo así, ¿no? Pero bueno, lo importante es que salgan de la universidad queriendo seguir aprendiendo y habiéndoles dado las herramientas para poder seguir aprendiendo. Y por eso también es muy importante fomentar esa idea de responsabilidad, esa idea de autonomía, esa idea de ese ethos, ¿no? Esa idea de ética personal, ¿no? Esa manera de tener una especie como de sistema de valores que te ayude a navegar situaciones en las que ni yo como docente, ni mi equipo, ni nuestros profesores van a estar delante de ti para poder guiarte, ¿no? Entonces por eso tenemos que haber creado unos marcos muy sólidos para que esa persona pueda seguir navegando, entre comillas, sola, ¿no? Entonces, definitivamente, la educación del futuro, en mi opinión, tiene que conseguir ese elemento de cultivar esa curiosidad, de cultivar las herramientas para que esa persona se siga formando, cultivar esa pasión por lo multidisciplinar, cultivar esa pasión por no tener miedo a que las cosas no sean sencillas. Las cosas son y tienen que ser complejas y no pasa nada. Y ser capaz de navegar esa complejidad, ¿no? Que tú ante una decisión del tipo que seas, sepas que en la cesta tienes que tener en consideración un montón de elementos a veces contradictorios entre sí y ser capaz de saber hacer una ponderación, ¿no? De en cada situación específica qué tiene que tener más o menos peso y para eso, ya digo, te hace falta un poco la mirada interdisciplinar y yo evidentemente no puedo abandonar esta conversación sin decir que, claro, para mí las humanidades van a ser centrales en ese discurso, ¿no? Creo que además las humanidades tienen la capacidad de ser no solo una fuente de formación, sino una fuente de disfrute. Creo que además tenemos una tremenda oportunidad de ayudar a los jóvenes en ese camino que tú mencionabas, ¿no? A la madurez y al autodescubrimiento, el ayudarles a cultivar ya no solo conocimientos y interés por disciplina, sino pasión por una manera de disfrutar positiva y enriquecedora para ellos, porque creo que una misión de la universidad es guiarlos en las cosas buenas y positivas de la vida y encontrar refugio en los placeres que te construyen, no los placeres que te destruyen, ¿no? Creo que hay un tema ahí muy interesante, ¿no? Entonces, hoy un alumno que desarrolla una pasión por leer, ¿no? Por la literatura, por los textos de calidad, pues eso es un tesoro. Es un tesoro que va a poder acompañar a esa persona el resto de su vida, ¿no? Una persona que pueda disfrutar, desarrollar la sensibilidad en las personas, ¿no? El que uno pueda ir a una exposición, a un museo, a una galería y que sea eso capaz de emocionarte y que seas capaz de encontrar refugio, ¿no? También en lo personal, ante un problema, ante un momento malo, el que uno sea capaz de ir a una institución cultural y a través del arte o de un concierto de música clásica o música electrónica, uno sea capaz de encontrar refugio ahí, encontrar respuestas, desarrollar ese pensamiento, ¿no? Ese pensamiento lateral, ahora que está tan de moda hablar, ¿no? del systemic thinking y todo eso, pues yo creo que las artes, ¿no? En general, ¿no? Las artes y las humanidades ofrecen un espacio absolutamente privilegiado para disfrutar, para formarse, para encontrar refugio, para encontrar nuevo bálsamo para el espíritu, pero también es, entre comillas, el gimnasio perfecto
para desarrollar esas tan aclamadas y deseadas y invocadas hasta la extenuación por todo tipo de informes internacionales que nos apuntan a que lo más importante es el critical thinking, el analytical thinking y el pensamiento creativo, y tenemos a nuestra disposición unas herramientas que son absolutamente seminales para el ejercicio de esas competencias, y tenemos que volverlas al centro del discurso, yo creo, ¿no? Y al centro de las vidas profesionales y de las vidas personales de las personas. Me encanta, me dan ganas de apuntarme a la universidad. Eso espero. Pero nada, ha sido súper, súper guay esta conversación. Pues me alegro mucho, lo he disfrutado muchísimo, y de verdad es que para mí es un placer hablar de educación, y si además hablar de educación en humanidades todavía más, ya digo, teniendo clarísimo que me interesa la tecnología, me interesa el business y me interesa en realidad cualquier cosa que pueda ayudarme a informar, ¿no?, la realidad. O sea que... Y aquí creo que estamos dando respuesta a esa pregunta de no sé qué estudiar, porque está todo interconectado y no es desechar cosas. Obviamente, si tienes la pasión de la medicina, porque quiero ser cirujano y quiero entender hasta el último recoveco del cuerpo y cómo funciona, pues sí, estudia medicina, ¿no? O quiero construir un edificio o una estructura, vale, estudia arquitectura. Pero al final el mundo está en el día a día. Vamos a tener esas interacciones de muchas cosas dentro de nuestros negocios o de nuestra vida. Y creo que esto te mete unos cimientos, unos foundations muy potentes para luego la siguiente etapa, ¿no? Que también se lo digo mucho a los estudiantes. Oye, la carrera, guay, todavía no sé lo que quiero hacer. Bueno, hazte algo general y luego te haces un máster especializado según vas avanzando, según vas probando, según vas teniendo esa curiosidad, ¿no? Que es tan crítica para entender, oye, voy a probar esto, ¿no? Voy a probar lo otro. No deseches. Yo siempre le digo a la gente que una de las cosas que necesita, una de las habilidades o capacidades que debe tener es la mente abierta. Mente abierta a, ostras, pues voy a aceptar esto que me viene, ¿no? No le voy a poner un muro. Y sin duda, creo que con todo lo que has comentado, el área de humanidades va a marcar un montón de casillas en las que nos preparemos para el día de mañana. No tengo duda de que eso va a ser así. Bueno, es que estamos muy de acuerdo, por eso también estás aquí, porque me encanta lo que haces. Pero bueno, limones, si os ha molado, ya sabéis, compartirlo. Sobre todo, creo que esta charla puede ser muy interesante para muchos padres que tienen hijos adolescentes y están ahí, que, oye, ¿qué hacemos? Y para muchos adolescentes y muchos docentes que pueden inspirar a otros chavales. Y ya sabéis, si queréis echarle un vistazo a lo que hacen en el School of Humanities o Facultad de Humanidades, lo digo en inglés porque el IE busca perfiles que sepan inglés, y echarle un vistazo a las redes sociales, porque también hacéis puertas abiertas, ¿no? Sí, hacemos todo tipo, bueno, y de hecho hacemos muchísimos eventos también, ¿no? En abierto, y traemos, ¿no?, a intelectuales públicos, y estamos en distintos foros, y nos encantará recibir a cualquiera que quiera venir a nuestras actividades. Así que ya sabéis, echarle un vistacillo, y nosotros nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, limones. Un placer. Muchas gracias.